Buenos días, compañeros. Si son tan amables, vamos a iniciar. Buenos días, tengan todos ustedes, compañeros, compañeras, público en general, medios de comunicación. He convocado a la presente reunión con fundamento en el artículo 81, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, a efecto de celebrar la sesión semanaria correspondiente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al secretario de Estado a Alberto Fragoso se sirva a pasar lista de asistencia. Con gusto, diputado presidente. Diputado Gustavo Martínez Aguirre. Presente. Diputada María Elvira González Anchondo. Presente. Diputado de la Voz Pedro Alberto Villalobos Fragoso. Diputado Enrique Licón Chávez. Diputado Luis Javier Mendoza Valdés. Diputada Mayra Díaz Guerra. Diputado Antonio Andreu Rodríguez. Informo, diputado, que se encuentran los 7 diputados de la permanente. Gracias, señor secretario. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 21 de enero del año 2015, instalados en la sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, asuntos en cartera, turno a comisiones. Cuarto, presentación de iniciativas de decreto, puntos de acuerdo, a cargo de diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, diputado Rosenberg Chaparro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Alianza, diputado Daniel Murguía Latizaba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado Enrique Licón Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado Luis Javier Mendoza Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y diputado Gustavo Martínez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Democrático. Número 5. Aprobación en su caso de la convocatoria al 6º periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional. Y número 6. Asuntos generales. Diputado Gustavo Martínez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Alianza. Si es de aprobarse, a favor de emitir su voto de la manera acostumbrada. Se aprueba el orden del día. Solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual con toda oportunidad fue distribuida a los señores legisladores. Claro que sí, diputado presidente. Pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido de la acta de la sesión anterior. Informo, diputado presidente, que no existe ninguna objeción sobre la acta de la sesión anterior. Siendo así, si es de aprobarse, por favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba. Solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo político. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada, a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Le informo a la presidencia que todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Siendo así, le solicito al diputado secretario se sirva otorgar el trámite que corresponde. Claro A que sí. continuación, solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si todos han tenido conocimiento de los asuntos en cartera, a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que todos los legisladores han tenido conocimiento de los documentos correspondientes. Gracias, diputado secretario. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en cartera. Antes de continuar, permítanme darle la bienvenida a los diputados aquí presentes, la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, diputado Humberto Pérez Mendoza, diputado Rosenberg Chaparro, Ana Lidia Gómez Licón, diputada Ana Lidia Gómez Licón,
Diputado César Gustavo Aurique Moreno. Diputado César Augusto Pacheco Hernández. Diputado Miguel Murguía Larrizaba. Diputado Hortensia Aragón Castillo. Y diputado Eliseo Leal Fernández. Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en presentar una iniciativa. El diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El diputado Rosenberg Roera Chaparro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. El diputado Daniel Murguía Larrizábal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Institucional. El diputado Enrique Licón Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Luis Javier Mendoza Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Y un servidor también dará lectura a una iniciativa. Se concede el uso de la palabra al diputado Elías Humberto Pérez Mendoza. Perdón. Adelante, diputado. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas, compañeros, diputados, diputadas, medios de comunicación y ciudadanos que se encuentran en esta reunión de Comisión Permanente. Honorable Diputación Permanente, el suscrito Elías Humberto Pérez Mendoza, en mi carácter de diputado a la 64ª Legislatura del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 64, fracción 1 y 2, 68, fracción 1 de la Constitución local, así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo a esta representación popular a efecto de presentar la iniciativa de decreto con el propósito de reformar el artículo 74 de la Constitución Política del Estado relacionado con la publicación de las leyes y decretos en el periódico oficial del Estado, lo anterior en base a lo siguiente. Quiero pedirle, señor presidente, que de acuerdo a lo que se dispone en la fracción 20 del artículo 30 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permita hacer un resumen, pero que pase íntegra la iniciativa al diario de los debates. Adelante, diputado. Primero que nada, menciono como punto de partida hechos críticos. Será por cuestiones de recursos económicos, por mucho trabajo o por omisión. Tenemos algunas leyes o decretos que no han sido publicados. Quiero también hacer la aclaración. Hace una semana presentamos una iniciativa de decreto para que el legislativo ordene la publicación en el periódico oficial de dos decretos que habían sido debidamente discutidos, aprobados y mandados al Ejecutivo y que por alguna razón ni se mandó la observación transcurrido el tiempo que marca la ley, ni se publicó también en el espacio correspondiente. En esa ocasión el compañero Javier Mendoza se sumó a esta iniciativa. Yo quiero mencionarles, compañeros, que en lo que marca la práctica legislativa para el proceso de la creación de leyes, pues no solamente es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la promulgación y en este caso la publicación. Creo que hay dos antecedentes muy importantes que podemos tomar en cuenta en relación a este asunto. El primero, esta legislatura fue pionera para acabar con el famoso veto de bolsillo, cuando en su tiempo le otorgaba facultades al presidente del Congreso o al presidente de la permanente, una vez que se dieran los supuestos,
de que pasando el tiempo ni se devolvía la iniciativa, o perdón, el decreto o ley, o no se publicaba. Bastaba con que el presidente del Congreso o de la permanente lo mandara a publicar. Yo creo que esto es muy sano, fortalecía nuestro marco jurídico. El otro antecedente es que a partir del 2009 se retrocede porque se reforma el artículo 74 de la Constitución local, donde se manifiesta que después de que transcurre ese tiempo y que la ley ni es o decreto ni se devuelve al legislativo ni se publica, pues se tiene que solicitar aquí al pleno, donde se dice podrá ordenar la publicación y tiene que ser por el legislativo. Yo creo que eso como que dio un paso hacia atrás. Lo que nosotros estamos proponiendo en esta iniciativa es que se repliquen las disposiciones que marca la Carta Magna, en donde en su inciso B, numeral 72, se declara la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando se dan estos supuestos, basta que el presidente del Congreso o de la Cámara que inició ordenen la publicación. En ese sentido, creo yo que fortaleceríamos nuestro marco jurídico. La iniciativa responde a un principio fundamental de un Estado de Derecho, cuando éste se siente con la seguridad de ser Estado de Derecho y le da fuerza a la Constitución. De tal manera que me voy a lo concreto de la presente iniciativa, y esto con el fin de favorecer de que las leyes se publiquen. Yo quiero decirles, después de todo el esfuerzo legislativo, las leyes se aprueban no para guardarse en los escritorios, no para guardarse en los archiveros, ni para guardarse, como se decía coloquialmente, en el famoso veto de bolsillo. Yo quiero con esto compartir con ustedes que le demos toda la confianza reformando este artículo 74 de la Constitución local para darle la facultad al presidente del Congreso o al presidente de la permanente para cuando se den esos supuestos de no devolver la iniciativa la ley o decreto, que tenga la facultad de ordenar que se publique en el periódico oficial. De tal manera que llegamos a lo que es el punto concreto del decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 74 de la Constitución Política del Estado para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 74. Si se hubiese vencido el plazo que el gobernador tiene para formular observaciones, el decreto o ley de que se trate será considerado promulgado y el presidente del Congreso o de la Diputación Permanente ordenará su publicación en el periódico oficial del Estado si el Ejecutivo no lo hace dentro de los 10 días siguientes a dicho vencimiento. Para efectos de lo anterior, el presidente del Congreso o de la Diputación Permanente, de oficio o a petición de cualquier legislador, ordenará al director del periódico oficial del Estado dentro de los 10 días naturales siguientes a su publicación, sin que se requiera refrendo. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, conforme lo dispone el artículo 202 de la Constitución Política del Estado, envíese copia de la iniciativa del dictamen y de los debates del Congreso a los ayuntamientos de los 67 municipios que integran la entidad y en su oportunidad hágase por el Congreso del Estado o por la Diputación Permanente, en su caso, el cómputo de los votos de los ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobada la reforma a la Constitución del Estado, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo a los 21 días del mes de enero del 2015. Atentamente, el de la voz, diputado Elías Humberto Pérez Mendoza. Señor presidente. Muchas gracias, diputado. Se turna la comisión correspondiente. Se concede el uso de la palabra al diputado Rosenberg de la Chaparra. Muchas gracias, muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación. Con su permiso, diputado presidente. Adelante.
Los suscritos en nuestro carácter de diputados, Gustavo Martínez Aguirre y Rosenberg Lora Chaparro, integrantes del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, y en nuestro carácter de diputados de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 57, 58 y 64 de la Constitución Política del Estado y los artículos 97, 98 y 99 de la Ley Orgánica que nos rige, presentamos iniciativa con carácter de decreto para reformar el Código Penal del Estado con el propósito de tipificar la conducta de servidores públicos que falten a su responsabilidad en materia forestal, así como para exhortar respetuosamente a las autoridades federales, locales, competentes con el fin de que, en cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales correspondientes, intensifiquen sus acciones para prevenir, detener y erradicar la tala y la comercialización ilegal de recursos maderables que afectan a los ejidos y comunidades con vocación forestal de la Sierra Chihuahuense. Lo anterior a la siguiente exposición de motivos. Chihuahua cuenta con 24.7 millones de hectáreas, de los cuales 6.8 millones están conformadas por los bosques que contienen recursos forestales, tanto maderables como no maderables. Los municipios con mayor volumen autorizado de aprovechamiento forestal son Guadalupe y Calvo, Madera, Huachochi, con el 21.33, el 19.86 y 12.55% respectivamente, representando el 53.74 del volumen de aprovechamiento forestal maderable autorizado en el Estado, en donde el pino es el género principal, el cual representa el 76.57, seguido del encino de un 20.52%. Para el año 2011, la producción maderable de la entidad representaba el 18.30% del país, situándonos en el segundo lugar nacional, y aunque nuestro estado mantiene dentro de los 10 principales productores de madera, solo después de Durango, en los últimos años la producción autorizada ha mantenido una tendencia a la baja y muy considerable, perdiendo su categoría de líder como productor de madera, y está sufriendo importante rezago en el área industrial independientemente de un severo deterioro de sus bosques. A partir del gran impulso en México durante los años 60 a la empresa social compuesta por los ejidos y las comunidades, el aprovechamiento del bosque se ha dado a través de los dueños o poseedores de los predios. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones serias realizadas con el proyecto de la tendencia de los recursos forestales, la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por sus siglas la FAO, cito textual: las autoridades del gobierno federal han promovido en Chihuahua una gestión forestal que ha favorecido a minorías no indígenas, marginando a los tarahumaras y asociando a la degradación forestal, situación que contrasta con lo logrado social y económico y ambientalmente en otros territorios aprobados del país de propiedad ejidal, comunal, agraria e indígena. Termino la cita. Desafortunadamente para los ejidos y comunidades en su mayoría indígenas que habitan en las zonas forestales del Estado, su organización para aprovechar la industria forestal maderable es endeble, estableciendo relaciones comerciales de manera directa o concesionando algunas etapas del proceso a empresas establecidas en varios municipios del Estado en un ámbito de poca estabilidad y continuidad comercial. Por otro lado, los bosques maderables de la Sierra Tarahumara siguen siendo el blanco de personas o grupos que han hecho de la tala ilegal un negocio redondo, aprovechando las condiciones de difícil acceso y las debilidades institucionales en materia de vigilancia e inspección, sin descartar los presuntos actos indebidos de algunos servidores públicos o líderes ejidales y comunales que han tenido y que han contribuido a generar en los bosques una degradación paulatina que, de no detenerse a tiempo o de no someter a la actividad maderera al riguroso marco de la legalidad, continuará abatiéndose los recursos forestales de la Sierra de Chihuahua. De acuerdo a datos como organizaciones de Greenpeace, estima que en los últimos 5 años el 70% de la madera comercializada en nuestro país proviene de la tala ilegal. Este es un dato relevante y un dato de verdad alarmante, y que esta actividad pues se ha convertido en el cuarto negocio ilegal. Por plantear solamente un dato de años recientes, se estima que en la región sur del estado podría comercializarse de manera ilegal cerca de 2 millones de pies en madera en rollo anualmente, por lo que solo ahí la tala ilegal deja un mercado negro de alrededor de 12 millones de pesos, y si se mantiene esta proporción en relación al número de hectáreas afectadas en todo el estado, la ganancia de la comercialización ilegal podría dejar
o estar dejando 100 millones de pesos anuales destruyendo gradualmente la naturaleza y arrebatándole a los propietarios originales sus riquezas sin beneficio para ellos e incluso sometiéndolos a escenarios de temor por quienes realizan esta actividad. Estos datos en solo una región en donde necesariamente los camiones troceros tienen que pasar por casetas fitosanitarias o donde son perfectamente observables por cualquier ciudadano común y que deben ser supervisados por las autoridades, así como también deben ser vigilados los patios o los aserraderos de destino de esa producción de madera, nos habla de la urgente necesidad de que las autoridades competentes realicen un trabajo más calificado para abatir este lacerante fenómeno para los ejidos y las comunidades con vocación forestal. Los ejidos y las comunidades de la Sierra de Chihuahua, en su mayoría habitados por indígenas de los pueblos Tarahumara y Tepehuán, los cuales han recibido el apoyo y asesoría de personas y organizaciones en su mayoría no gubernamentales, han demandado en los últimos años ante las autoridades competentes del orden federal los diversos actos delictivos que han hecho históricamente de su patrimonio encontrado una poca atención en sus demandas y por ende escasos resultados. A pesar de que ha sido necesario acudir ante organismos extremos para plantear las omisiones en aplicación efectiva de la delegación ambiental en que ha incurrido el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, como en el caso del expediente presentado por la COSIDAC ante la Comisión de la Cooperación Ambiental de América del Norte, mediante el cual se presentó la petición ciudadana correspondiente para intervenir por las omisiones de las autoridades ambientales mexicanas respecto a 28 quejas presentadas entre el 98 y el 2000 por las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara. Ante esta, los indígenas se encuentran hasta la fecha en espera de una respuesta satisfactoria. Es evidente, pues, que las acciones del gobierno federal requieren de mayor entereza e inmediatez en cuanto a la justicia indígena en materias diversas y especial en lo relacionado con el robo de sus recursos naturales. Por ello, es necesario reconocer hoy que recientemente las autoridades de la Profepa, en coordinación con las fuerzas federales y con el apoyo del gobierno del estado, después de varios meses de haber recibido la denuncia ciudadana sobre la banda de taladores y traficantes de recursos maderables de la región de Huachochi, pudieron actuar y obtener exitosos resultados en una operación que dejó al descubierto una actividad ilícita que se desarrolla a la vista de todos, pasando por casetas de inspección y vigilancia durante meses. Sin embargo, y a pesar de este importante logro realizado, los daños al patrimonio forestal maderable siguen afectando a los pueblos y comunidades de estas y otras regiones de la sierra, por lo que es necesario que acciones como esta se repliquen, intensificando la actividad en contra de los delincuentes que acaban con los recursos naturales. Denuncias no faltan, y de atenderlas como la ley les obliga, las autoridades ambientales estarían cumpliendo con la obligación constitucional que les señala el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los indígenas y demás ciudadanos que habitan en los ejidos y comunidades con riquezas naturales maderables, por lo que el esfuerzo debe ser más intenso, pues las mismas dependencias responsables han reconocido que no han logrado estimar el total de hectáreas exactas perdidas por la tala clandestina, aceptando que es difícil tener una cifra sobre la ilegalidad de la tala en municipios serranos. Sin descartar, históricamente la Sierra de Chihuahua ha sido el lugar ideal para que se realicen las otras actividades ilícitas que provocan también la tala ilegal. El interés de nuestra iniciativa se centra pues en la necesidad de un mayor esfuerzo gubernamental para erradicarla antes de que afecte de manera más grave la riqueza natural de Chihuahua y el único medio de subsistencia de muchos de los pobladores de la región, pero también está dirigida a revisar la actividad de aquellos servidores públicos que, teniendo la alta responsabilidad de limitar las áreas de tala, vigilar la actividad forestal, prevenir la tala inmoderada y sancionar a quienes cometen, además de otras responsabilidades, faltan a su deber omitiendo la responsabilidad de su encargo o incluso en algunas ocasiones participan en actos irregulares que finalmente llegan a facilitar y hasta a participar con quienes han hecho de la tala ilegal su negocio, afectando la economía de los ejidatarios y comuneros de la sierra chihuahuense y acabando con la riqueza natural de la entidad. En Chihuahua se ha dotado a las autoridades de los instrumentos legales para coadyuvar en la prevención de actividades ilícitas en esta materia, estableciendo las sanciones correspondientes para los responsables en ellas en el ámbito de su competencia. Así encontramos en el Código Penal del Estado un título 26º dedicado a los delitos contra el medio ambiente, dentro del cual se plantea penalizar determinados actos cometidos por quienes
atenten mediante acciones determinadas en el articulado correspondiente contra los recursos forestales. En este orden de ideas encontramos que la figura de los servidores públicos está considerada en lo referente a algunos delitos. El artículo 357, por ejemplo, habla de inhabilitar a un servidor público que contenga alguno de los tipos señalados en el capítulo de delitos ambientales por un tiempo igual a la pena impuesta. Sin embargo, en el caso de las hipótesis señaladas, los artículos 358 y 359, no existe la figura del servidor público, por lo cual, de presentarse el caso de que éste faltara a su deber cometiendo alguno de los ilícitos, no sería sancionado de acuerdo a su responsabilidad, y además la inhabilitación no tendría tiempo señalado al no haberse fijado la temporalidad de la pena privada de libertad, por la cual en esta iniciativa el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza plantea el caso. Asimismo, proponemos en el artículo 359 se incluye la figura de coparticipación para quien realice alguna de las acciones previstas en el mismo con alguna otra en relación a la afectación de los recursos forestales maderables. Por lo anteriormente expuesto y fundado, planteamos ante la 64ª legislatura la presente iniciativa con carácter de decreto. Primero, se reforma el artículo 359 y se adiciona uno nuevo al párrafo 360 del Código Penal del Estado para quedar como sigue. El artículo 359, al que, sin contar con la autorización de la autoridad competente o contravenimiento de los términos en que ésta haya concedido, acopie, almacene, transforme, trafique, comercialice, aproveche o participe con cualquiera de estas acciones, con alguna otra en relación a la afectación de los recursos forestales maderables, no maderables, a sus derivados, se le aplicarán las sanciones siguientes. Artículo 360. Asimismo, la pena prevista en los artículos 358 o 359 de este Código para este ilícito se mantendrán hasta 10 años de prisión y 3,000 veces el salario mínimo en caso de quien cometa o participe la comisión de delito sea funcionario o servidor público cuya obligación sea proteger el medio ambiente, ya que teniendo conocimiento de él omita realizar las funciones propias de su encargo para prevenir, sancionar y solucionar a los responsables. Asimismo, soportada la presente exposición de motivos, planteamos la presente iniciativa con carácter de acuerdo. Primero, a la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, así como la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, para que en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales correspondientes destinen a la brevedad los recursos necesarios para realizar una tarea más eficaz en materia de inspección y vigilancia de las actividades forestales e intensifiquen sus acciones para coordinarse con el fin de prevenir, detener y erradicar la tala, la comercialización ilegal de recursos maderables que afectan a los ejidos y comunidades con vocación forestal de la Sierra Chihuahuense. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea turnes a la Secretaría de copia del decreto para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse y el acuerdo para turnarlo a las autoridades competentes. Dado en la Sala Morelos del Palacio Legislativo a los 21 días del mes de enero del año 2015, atentamente por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado Gustavo Martínez Aguirre, coordinador, y el de la voz, diputado Rosenberg Rivera Chaparro. Es cuarto, diputado presidente. Gracias. Gracias, diputado. Se turna la comisión correspondiente. Se concede el uso de la palabra al diputado Daniel Mejía Arrizaba. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. Aprovecho para saludar a todos los diputados y a aquellos que no han tenido la oportunidad de volver a verlos. Desearles un feliz año. Gracias. Comisión permanente. En mi carácter de diputado e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 64ª legislatura constitucional del Estado de Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción 2 y 68, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, acudo a la honorable Comisión Permanente para someter a su consideración la siguiente iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar el artículo 12 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales con base en lo siguiente. En junio del año 2008, las reformas a la Constitución General de la República en materia de justicia penal y de seguridad pública transformaron profundamente el sistema penal mexicano, dejando atrás, entre otras cosas,
la teoría que ubicaba el sentenciado como una persona desadaptada socialmente o enferma, para considerar que el individuo que cometió una conducta sancionada por el orden jurídico debe hacerse acreedor a la consecuencia jurídica que corresponda mediante la aplicación de la pena antes de volver a incorporarse a la sociedad. Se estimó entonces que el término readaptación social era inadecuado para armar en el momento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamente en su entorno social. Ello representó el cambio del paradigma de la pena, en donde se transita de la llamada readaptación social a la reinserción social. Así pues, y atendiendo el deber de las autoridades de reconocer a los sentenciados su carácter de personas, se debe poner especial atención en el rubro de la reinserción social, ya que el éxito del sistema de justicia penal debe medirse en razón de aquellos que logran reinsertar a la vida social, convirtiéndolos en individuos comprometidos con la sociedad y no por el número de sentenciados que consignan a los centros de readaptación social. Un Estado justo es aquel que castiga a los delincuentes y al mismo tiempo las dota de las herramientas necesarias para su regreso a la vida social y así evitar que vuelvan a delinquir. Respecto al tema de la reinserción social, nos queda mucho por hacer, y es que el que fue condenado y ha obtenido su libertad definitiva para haber cumplido su sentencia se enfrenta a la dura realidad social en la que tiene que reforzarse para conseguir un empleo, reanudar sus lazos familiares y enfrentarse en su mayoría a la relegación social por haber sido preso. Como es de conocimiento general en el presente, contar con antecedentes penales es un obstáculo laboral para que el sentenciado que cumplió la sanción impuesta y pagó su deuda a la sociedad retorne a la vida productiva. Además de que si al salir del centro de reinserción social el sentenciado no cuenta con la oportunidad de conseguir un trabajo, no se logrará el objetivo de reinsertarlo a la sociedad y aumentará la posibilidad de que vuelva a delinquir. Es importante señalar que mientras el reo cumplió con su sentencia, la autoridad judicial comunicó a la autoridad electoral la suspensión de derechos políticos impuestos al reo, a fin de que fuera eliminado del padrón electoral y de la lista nominal. Sin embargo, en perjuicio del sentenciado, se deja el árbitro del juez la realización del mismo procedimiento cuando el sentenciado culmina su condena, para que se realice el procedimiento correspondiente y cese su suspensión de derechos. Como consecuencia de lo anterior, las personas liberadas tras cumplir su condena van en su mayoría sin un peso en la bolsa y no con más esperanzas de oficina en oficina, del penal al juzgado y ante la autoridad electoral, tratando de realizar ante las autoridades competentes un trámite sumamente importante, con lo que es el que le otorgará de nuevo el uso y goce de los derechos políticos, y no tanto para ejercer su derecho de voto, sino simplemente para obtener su credencial de elector, instrumento que se necesitará para realizar todos los trámites que la vida en sociedad requiere. En este sentido, a fin de aportar más a los medios eficaces de readaptación social, que considero pertinente establecer la obligación de la autoridad judicial de, así como informó al Registro Nacional de Electores, la suspensión de derechos políticos impuestos al reo cuando cause ejecutoria de la sentencia. Asimismo, también le notifique al mismo registro cuando el sentenciado haya cumplido con su sentencia, a efecto de que cese la suspensión de sus derechos. Esto con la finalidad de evitarle la realización del trámite a la persona que ha obtenido su libertad y sea este un tema menos del que tenga que preocuparse. Mientras más y mejores herramientas demos a los que han cumplido su condena para que se inserten en la sociedad, mayores casos de éxito podremos obtener y mejores serán las estadísticas de aquellos que vuelvan a delinquir. En mérito de las consecuencias anteriores, me permito presentar a la consideración de este honorable Comisión Permanente el siguiente proyecto con carácter de decreto. Artículo único. Se adiciona una fracción séptima al artículo 12 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para quedar en los siguientes términos. Artículo 12. Atribuciones del juez de ejecución de penas. El juez de ejecución de penas vigilará el respeto a las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las medidas de seguridad. Podrán hacer comparecer ante sí a los condenados o a los servidores públicos del sistema
con fines de vigilancia y control de la ejecución. El juez de ejecución de penas tendrá las siguientes atribuciones, de la primera a la sexta. Séptima, comunicar al Registro Nacional de Electores la suspensión de derechos políticos impuestos al reo y, en su caso, al cumplirse la sentencia, notificar de la resolución al mismo registro para que cese la suspensión de derechos. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el periódico oficial del Estado, dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, a los 21 días del mes de enero del año 2015, atentamente, diputado Miguel Moreno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Se turna la comisión correspondiente. Se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Licón Chávez. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. El plan municipal de desarrollo de cada municipio pues es el plan rector, es el plan de trabajo que se tiene. Aquí el problema que nosotros vemos es que se entrega después de los 4 siguientes meses de la toma de protesta, para lo cual ya se hizo primeramente el primer presupuesto de los 3 años de gobierno de un presidente municipal. Aquí lo que buscaríamos sería reducir los días que se tienen que entregar este plan municipal para que sea antes del primer presupuesto y así se pueda llevar de una mejor manera. Honorable Congreso del Estado presente, los suscritos Enrique Licón Chávez y María Ávila Serna, en nuestro carácter de diputados de la 64ª legislatura y como integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como en los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante este alto cuerpo colegiado a efecto de presentar iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar el artículo 25 de la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, lo anterior con base en lo siguiente. Exposición de motivos. La planeación es una actividad fundamental para la administración pública mediante la cual los entes gubernamentales establecen objetivos generales y particulares, así como los mecanismos para alcanzarlos, para promover la participación con los sectores sociales y privados. Al respecto, el artículo 2 de la Ley de Planeación del Estado señala la letra. Artículo 2. La planeación deberá llevarse a cabo como medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del gobierno del Estado y de los gobiernos municipales sobre el desarrollo integral de la entidad, de acuerdo a los principios, fines y objetivos políticos, sociales y culturales y económicos contenidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Ahora bien, en el entendido de que el municipio es el nivel de gobierno más cercano a la población, el proceso de planeación de desarrollo resulta primordial para asegurar el bienestar de sus habitantes. El Plan Municipal de Desarrollo es el eje rector de la política pública y uno de los elementos que constituyen el sistema estatal de planeación democrática a nivel municipal, a la par de los programas operativos anuales, el presupuesto de egresos y los convenios de coordinación y concertación. Dichos documentos constituyen además un proceso sistemático para generar el cambio social y un instrumento de la función pública para la gestión de desarrollo económico, social y medioambiental. Por lo que alcanza los objetivos planteados por la administración municipal, precisa de una estrategia que tome en cuenta las potencialidades y las capacidades de cada municipio, así como las vulnerabilidades y amenazas que constituyen riesgo para el desarrollo sostenible. Un proceso creativo como el que se lleva a cabo la formulación del Plan Municipal de Desarrollo debe estar orientada a la acción y a los logros de los objetivos estratégicos del desarrollo, identificando los medios reales para alcanzarlos y las acciones estratégicas prioritarias a ejecutar. Por los distintos órganos que componen la administración municipal, resulta de suma importancia contar con un plan municipal de desarrollo para la asignación de recursos, así como para el diseño, instrumentación, evaluación y seguimiento de sus programas. En este sentido, encontramos que, de acuerdo a lo que establece la Ley de Planeación de nuestra entidad, el Plan Municipal de Desarrollo tiene un plazo de 4 meses para su aprobación a partir de la toma de posesión de los ayuntamientos. Es decir,
posterior a la creación de los programas y a la revisión de los proyectos de ley de ingresos para la ejecución del siguiente año al Congreso del Estado, lo cual a todas luces resulta inadecuado. En el sentido de que más allá de los tiempos formales existe un proceso de entrega y recepción entre las administraciones salientes y a la que tomará posesión, el equipo de trabajo de la administración entrante deberá establecer como prioridad la formulación del anteproyecto del Plan Municipal de Desarrollo. La presente propuesta tiene como objetivo modificar el plazo para la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo a fin de que la propia administración pública cuente con los elementos necesarios para que la programación de sus actividades, programas y presupuesto sea acorde al proceso de la planeación que establece la ley, con la plena convicción de que el Plan Municipal de Desarrollo es una herramienta insustituible para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Es por lo anterior expuesto y fundado que sometemos a consideración del Pleno el presente proyecto con carácter de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 25 de la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua para quedar redactada de la siguiente manera. Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, capítulo 5, Planes Municipales de Desarrollo y sus programas. Artículo 25. Los planes municipales de desarrollo de cada uno de los municipios del Estado deberán elaborarse y aprobarse y publicarse a más tardar el 30 de noviembre y su vigencia no excederá el periodo constitucional que le corresponda. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 21 días del mes de enero del año 2015, atentamente, diputado Enrique Licón Chávez, diputada María Ávila Serra. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Va a la comisión correspondiente, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. Honorable Congreso del Estado, presente. El suscrito Pedro Adalberto Villalobos Fragoso, en mi carácter de diputado a la 64ª legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo ante esta honorable representación popular en uso de las atribuciones conferidas en lo dispuesto por los artículos 57, 58, 64, fracción segunda y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 97, 98 y 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Chihuahua, a presentar iniciativa con carácter de acuerdo a fin de exhortar respetuosamente a la Dirección de Turismo para que analice la viabilidad de capacitar a los 67 ayuntamientos del Estado sobre las disposiciones contenidas en la nueva Ley de Turismo del Estado de Chihuahua. Asimismo, solicitar respetuosamente al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Economía, a fin de que expida a la brevedad posible el reglamento de la Ley de Turismo del Estado de Chihuahua. Lo anterior, sustentado a tenor de la siguiente exposición de motivos. En nuestro país, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos, lo cual representa el 8% del Producto Interno Bruto y generan alrededor de 2 millones de empleos directos al año y al menos 3 millones de empleos indirectos. Es decir, el turismo participa económicamente con el 15% de los empleos totales generados a nivel nacional. Igualmente, este sector resulta ser una de las principales fuentes de desarrollo económico de nuestra entidad, pues se tiene que la afluencia de visitantes se ve reflejada durante todo el año, teniendo en cuenta que las temporadas de verano e invierno resultan ser los meses de mayor abundancia de visitantes nacionales y extranjeros, lo cual genera un auge prominente en el progreso de nuestro estado. Las actividades turísticas se presentan durante todo el año, especialmente en los periodos vacacionales, por lo que se considera necesario que al ser nuestro estado el anfitrión y servidor de los vacacionistas, se establezcan garantías de bienestar y seguridad en el disfrute de las actividades que realizan, teniendo como resultado una sana complacencia y posteriormente que se mantenga en todo momento una recomendación positiva de nuestra entidad y de los chihuahuenses a nivel internacional. Chihuahua
se encuentra en aras de llevar a cabo proyectos de crecimiento con amplios beneficios para la sociedad chihuahuense. Para ello, es necesario contribuir a la creación, promoción y desarrollo de atractivos turísticos que, aun cuando se encuentren establecidos y en perfecta conservación en diversas zonas, tanto arqueológicas como de desarrollo para diversas actividades turísticas, no han sido promocionadas para su pleno disfrute. Como hemos visto, para el Ejecutivo del Estado, desde el comienzo de su administración, ha sido prioridad activar el sector turístico en el Estado. Muestra de ello es que envió a este honorable Congreso del Estado iniciativa a fin de expedir la Ley de Turismo del Estado de Chihuahua, misma que fue aprobada mediante el Decreto 742/2012 del segundo periodo ordinario. Dicha ley tiene como principal objeto establecer las bases para la implementación de las políticas públicas, planeación, programación y evaluación en el Estado y sus municipios en la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado del Estado y los municipios a corto, mediano y largo plazo, así como la participación de los sectores social y privado. En este tenor de ideas y en aras de coadyuvar con los objetivos trazados en la citada ley, considero pertinente solicitar a este honorable Congreso del Estado que se remita copia del expediente íntegro de la ley a los 67 ayuntamientos. Asimismo, solicitarle de manera respetuosa a la Dirección de Turismo, dependiente de la Secretaría de Economía, para que se considere la viabilidad de capacitar a los ayuntamientos a fin de que conozcan los derechos y obligaciones que la misma establece en materia de seguridad y promoción turística. En el mismo sentido, se propone solicitar a dicha dependencia para que emita a la brevedad posible el reglamento correspondiente. Hay que señalar que en Chihuahua se tiene un amplio número de posibilidades para desarrollar acciones de beneficio común, tanto para la sociedad local como para los turistas. Por tanto, resulta imperante realizar acciones estratégicas que garanticen una plena difusión de nuestro estado y sus atractivos turísticos en su totalidad. En ese sentido, considero que se tienen que buscar las estrategias necesarias para dar la aplicabilidad a los preceptos establecidos en la ley, para aprovechar al máximo las características turísticas en sus diversas modalidades, de manera que los visitantes conozcan más acerca de nuestra cultura y sobre todo que se tengan los mejores resultados, teniendo como objetivo principal la completa complacencia de los turistas y a su vez obtener una provechosa derrama económica, situación que sin duda ayudará al progreso de los chihuahuenses. Resulta imprescindible brindar una mejor atención a los turistas que visitan nuestra entidad. Asimismo, regular y publicar de mejor manera las diversas modalidades del turismo con que cuenta nuestro estado, contemplando entre estos el turismo cultural, el de tipo alternativo y el de tipo comercial, pues con ello podemos continuar fortaleciendo la diversidad turística estatal. En mérito de lo expuesto y razonado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, así como el dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Economía, a través de la Dirección de Turismo, a fin de que se analice la viabilidad de emprender un programa de capacitación a las dependencias competentes de los 67 ayuntamientos del Estado sobre las disposiciones contenidas en la nueva Ley de Turismo del Estado de Chihuahua. Segundo, la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua solicita respetuosamente al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Economía, a fin de que expida a la brevedad posible el reglamento de la Ley de Turismo del Estado de Chihuahua. Transitorios. Primero, a efecto de complementar el presente acuerdo, se solicita a la Secretaría de Servicios Jurídicos Legislativos que remita copia a los 67 ayuntamientos del Estado
del expediente íntegro de la Ley de Turismo del Estado de Chihuahua, la cual fue aprobada mediante el decreto 742/2012 del segundo periodo ordinario económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales que correspondan. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo, a los 21 días del mes de enero del 2015, es de la voz diputado Pedro Adalberto Villalobos. Diputado presidente, le solicito, tomando en cuenta el carácter de urgente y trascendente este asunto, le solicito se conceda la votación económica de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Gracias, claro que sí, diputado. Solicito al mismo diputado ponente, Pedro Villalobos, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, informe a esta presidencia el resultado de la votación. Pregunto a los compañeros diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por su servidor en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si es de aprobarse, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. Se aprueba la solicitud antes planteada en su primera etapa, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito nuevamente al secretario Pedro Villalobos se sirva a someter a consideración de la Administración Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponde. Continuando con la votación, pregunto a los señores legisladores y legisladoras si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Los que estén por la afirmativa. Se aprueba, diputado presidente. Gracias, diputado. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos, tanto en lo general como en lo particular. Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Javier Mendoza Valdés. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presencia. El ciudadano Luis Javier Mendoza Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con carácter de diputado integrante de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento dispuesto en los artículos 64, 1, 2 y 3 y demás relativos a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, con los artículos 97, 98, 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, acudo ante esta honorable asamblea a fin de presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al titular de la Comisión Federal de Electricidad y al titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal bajo el tenor de lo siguiente: exposición de motivos. La Comisión Federal de Electricidad otorgó en los 67 municipios del estado de Chihuahua el cambio de tarifa que permitió ahorros hasta el 50% en el consumo de energía eléctrica para más de 1 millón de usuarios en el estado durante el periodo de verano del 2014. Con la tarifa 1D tuvimos subsidio mismo que amplió hasta las 600 kWh mes, de tal manera que se alcanzaron excelentes beneficios reflejados en el costo de energía. El jefe del Departamento de la Comisión Federal de Electricidad aclaró que el convenio realizado en la tarifa de verano en varios medios de comunicación del 2014 de la 1D no tiene carácter permanente y es de menester renovarlo este año 2015. La Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que el convenio firmado con el Estado y la Secretaría de Energía del Gobierno Federal establece que el periodo de aplicación del descuento fue del 1 de mayo al 31 de octubre solamente, resultando que en su permanencia no aplica para este 2015. Por ello, es necesario que el Estado gestione a la brevedad el Gobierno Federal vuelva a subsidiar la diferencia entre las tarifas 1C y 1D para el año en curso. Por lo cual, exhortamos a los titulares de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, la Comisión Federal de Electricidad, a los legisladores federales, autoridades locales y todos los que intervengan en ello, para que el convenio realizado para el 2014, el cual consta con la tarifa 1D, se pacte en el verano del 2015, ya que gracias a este convenio los chihuahuenses se vieron beneficiados con su economía, sobre todo aquellos sectores de bajos recursos. En ningún momento se debe pensar que nuestra solicitud es caprichosa,
contamos con los requisitos para recibir dicha tarifa en el Estado. Es de los más golpeados por los extremos climáticos, ya que en verdad las temperaturas son mayores a los 40 grados centígrados. Por lo tanto, requerimos de más uso de energía eléctrica para realizar las actividades cotidianas. Además de esto, puede señalar 3 datos importantes que yo creo que deben de ser puntualizados en este documento. En lo que es en el distrito 01, cuando desde el inicio hicimos el compromiso de intentar por lo menos bajar la tarifa de la 1A hasta la 1C, que es la cual corresponde de acuerdo a la medición que la misma Comisión Nacional del Agua y Semarnat tienen registrados en aquella región. A la fecha estamos contentos porque de los 8 municipios, 4 que son Praxedis, Guadalupe, Distrito Bravo, Ascensión y Ahumada, tienen el beneficio de la tarifa 1C de manera permanente. Esto no implica que se tenga que convenir o no, esto es de manera permanente hasta que las condiciones climáticas cambien, que dudo mucho de esto. Lo otro que ha impactado, bueno, pues en lo particular de 3 municipios que son fronterizos, por ejemplo Ascensión, Guadalupe, Distrito Bravo y Praxedis, esto aunado al precio de la gasolina que está por muy debajo de lo que anteriormente se daba gracias a los precios de competitividad con Estados Unidos. Esto ha detonado considerablemente la economía familiar primero y detona desde luego la inversión, detona la actividad económica, detona todo el movimiento y el desarrollo que se puede dar en estas comunidades. Se ha reflejado sinceramente en un gran impacto. Yo he estado en los últimos días en estos municipios y veo cómo los agricultores pues ya no les tiembla la mano para comprar el tanque de diésel, la gente que requiere de suministro de energía eléctrica, bueno, pues ya no le cuesta tanto, hay economía, hay inversión, hay ahorro y desde luego hay desarrollo e impacto. Ojalá esto sucediera en toda la otra parte del estado. En los otros 4 municipios que corresponden a mi distrito, nosotros vamos a seguir integrando, documentando y tratando de sacar uno por uno para que todos accedan a la tarifa 1C de manera permanente. Esa es una. La otra, la gestión que se dio el año pasado por parte de diputados federales, senadores, el mismo jefe del Ejecutivo y el convenio que firmó el jefe del Ejecutivo con la Comisión Federal de Electricidad en aquel entonces, bueno, pues es algo histórico. Sinceramente es algo que siempre hemos anhelado, pero que jamás se había dado. Entonces ahora que vemos que es posible, que está fundamentado, que además está comprobado y que tenemos todo el derecho para aplicar sobre estas tarifas, pues yo creo que lo que menos debemos de hacer es soltar este tipo de gestiones y involucrar a todo el mundo e invitarlos a sumar esfuerzos y correlacionar las fuerzas para que podamos este año volver a tener y no dejar de percibir este beneficio al cual el Estado de Chihuahua tiene derecho. La verdad es algo que impacta de manera inmediata. Los recibos en ceros fue algo extraordinario el año pasado, que se preguntaban por qué sí, por qué no, independientemente de cómo se haya hecho, los recibos llegaron en ceros y la gente puede pagar. Por lo anteriormente expuesto se propone lo siguiente. Punto de acuerdo. Primero, esta 64ª legislatura acuerda emitir el presente exhorto al titular de la Secretaría de Economía y Gobierno Federal y al titular de la Comisión Federal de Electricidad a efecto de que el convenio realizado en el año 2014 que consta en subsidiar la diferencia entre las tarifas 1C y 1D que aplique para el verano del 2015, la tarifa sea de 1D para el estado de Chihuahua en su totalidad y así poder beneficiar a la población de nuestra entidad. Transitorios. Con fundamento en el artículo 99, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, solicito a esta presidencia que someta en pleno el presente asunto para que sea votado en calidad de urgente resolución y remitido a la mayor brevedad posible a los dichos órganos. Segundo, aprobado que sea entonces en la Secretaría que se remita copia de acuerdo a las autoridades competentes para los efectos legales a que haya lugar. Dado en el Salón de Sesiones del Edificio Legislativo el día 21 de enero del 2015, atentamente, diputado Luis Javier Mendoza Valdés. Gracias, presidente. Sí, gracias. Solicito al secretario Pedro Villalobos proceda de conformidad de lo señalado en el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, informe a esta presidencia el resultado de la votación. Claro que sí, diputado presidente. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Luis Javier Mendoza
en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si es de aprobarse, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. Se aprueba la solicitud antes planteada en su primera etapa, diputado presidente. Solicito nuevamente al secretario Pedro Villalobos se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle trámite legal que corresponde. Continuando con la votación, pregunto a los señores legisladores y legisladoras si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Los que estén por la afirmativa. Se aprueba, diputado presidente. Gracias, diputado. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos, tanto en lo general como en lo particular. A continuación, haré uso de la palabra para dar lectura a la iniciativa que he preparado. Compañeros diputados, público que nos acompaña, hemos recibido permanentemente aquí en el Congreso a muchos grupos de ambientalistas, de ecologistas, preocupados precisamente por el tema ecológico. Y ellos nos cuestionaban en algunas partes de esta legislatura de que no hemos tomado en cuenta algunas situaciones apremiantes para la vida y para la subsistencia del ser humano, que nos hemos dedicado a la política, como debe ser, a iniciativas de las leyes, etcétera, etcétera, pero que quisieran que también esta legislatura estuviera preocupada por el tema principalmente del agua. Les comentábamos que ya habíamos incluso tomado algunos acuerdos, exhortos correspondientes para tratar este tipo de asuntos, y ellos decían que no era suficiente, por lo que nos solicitaban a esta legislatura hiciéramos algo más profundo para este ecocidio que estamos viviendo en este planeta. Y bueno, tomando en cuenta las voces de las personas que nos han visitado, los ciudadanos que nos han visitado, los diputados del grupo parlamentario de Nueva Alianza, hemos presentado esta iniciativa con carácter de decreto, que voy a darles a conocer la misma. Está muy bien fundamentada y que, para que nos demos cuenta qué es lo que está sucediendo con este tema apremiante, porque ellos decían, podemos tener todas las leyes del mundo, podemos pelearnos por los puestos públicos, pero no estamos fijándonos en que estamos acabando con este planeta y quién y cómo lo va a gobernar si no lo cuidamos. Entonces, hacemos esta reseña en una iniciativa. Honorable Diputación Permanente del Congreso del Estado presente, los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política Local, así como en los artículos 97, 98 y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Chihuahua, comparecemos ante esta honorable Diputación Permanente con la finalidad de presentar iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar diversas leyes relacionadas con el uso y aprovechamiento del agua. Lo anterior con sustento en la siguiente exposición de motivos. Combatir el problema del hambre y satisfacer la demanda alimentaria con calidad es de suyo uno de los retos que requieren la integración urgente de medidas globales y nacionales, junto con estrategias y desarrollo de recursos tecnológicos que sean amigables con el medio ambiente, sustentables y preserven los recursos naturales, principalmente el agua. El agua es un elemento imprescindible en la producción de alimentos y actualmente es un recurso que evidentemente empieza a escasear en los hogares, así como en el sector agropecuario y industrial. Décadas atrás se pensaba que el agua era un recurso que abundaba. Hoy en día estamos buscando medidas tecnológicas, legislativas y culturales para preservar y mantener el equilibrio del medio ambiente con relación a múltiples áreas de desarrollo como la industria, el comercio y el crecimiento de la mancha urbana. Por ello, debemos promover una verdadera cruzada nacional a favor de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y el fomento a la cultura del cuidado y aprovechamiento del agua. Es el momento de dar un sentido social a la ciencia y la tecnología, poniéndolas al servicio, principalmente de las clases populares y sectores desprotegidos, particularmente en lo que mira mejoramiento de su alimentación, salud, vivienda, capacitación para el trabajo y generación de empleos, pero sobre todo, la protección y cuidado de los recursos naturales, como el caso del agua, y esforzarnos ya sea a la creación o adquisición de tecnologías de punta, sobre todo el desarrollo del aprovechamiento de aguas de lluvia y residuales, y ser conscientes que esto nos favorece directamente en el desarrollo económico y social de nuestra entidad,
Corresponde a todos, al gobierno, a los empresarios y población en general, coordinarnos para asumir el reto que exigen los nuevos rumbos para alcanzar las metas del desarrollo humano. De esta forma estamos obligados a enfocar nuestra atención en estos temas. Hemos lastimado el medio ambiente al punto de considerar urgentemente la necesidad de desarrollar medidas que nos permitan optimizar integralmente el potencial ecológico a efecto de satisfacer adecuadamente las necesidades de la población, mediante la explotación amigable, con técnicas que nos permitan aprovechar los recursos locales y eviten el endeudamiento económico y los daños al entorno natural. Es importante recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó desde 1993 una resolución por la cual el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, en donde se invitó a participar a los diferentes estados a celebrar este día realizando actividades relacionadas a la conservación y desarrollo de los recursos hídricos. Y desde el año 2012 se busca crear conciencia principalmente en el tema del agua y la seguridad alimentaria, teniendo como lema: el mundo tiene sed porque tenemos hambre. Hoy en día hay más de 7.000 millones de personas que alimentar en el planeta y además cada uno debe beber entre 2 a 4 litros de agua diario. Sin embargo, la mayor parte del agua que bebemos está incorporada en los alimentos que consumimos. Por ejemplo, producir 1 kilo de carne vacuna consume 15.000 litros de agua y por ello dicha asamblea ha definido sus objetivos: afrontar el crecimiento de la población y garantizar el acceso a alimentos nutritivos. Para todos se exige una serie de medidas a las que todos podemos contribuir con los siguientes elementos: consumir productos que hagan un uso menos intensivo del agua, reducir el desperdicio de alimentos. Nunca se consume el 30% de los alimentos producidos en todo el mundo y el agua utilizada para producirlos se pierde. Producir más alimentos de mejor calidad con menos agua. 1 de cada 5 personas no tiene agua potable segura. La mitad de la población mundial carece de medidas sanitarias y millones mueren cada año de enfermedades originadas por el agua contaminada. La tecnología nos ha permitido utilizar gran parte del agua que hay en el mundo para la energía, la industria y la irrigación, pero frecuentemente a un precio ambiental y social terrible. La crisis de agua existe a nivel global, pero la mayoría de las soluciones deben ser desarrolladas y aplicadas localmente, y siempre tomando en cuenta que no podemos dar por sentado que siempre habrá agua y que tampoco podemos distribuirla injustamente, pues sin duda alguna las personas que o tienen acceso de agua viven en condiciones mayores de pobreza y tienen pocas oportunidades de darle mejor futuro a sus hijos. El actual nivel de crecimiento poblacional, el incremento urbano, la contaminación química y las especies intensivas son los principales factores que contribuyen al deterioro del agua. Las consecuencias para el medio ambiente y la humanidad son considerables. Se estima que para el año 2025, alrededor de 3.000 millones de personas podrían carecer de requerimientos básicos de agua vital. Se considera que la escasez de agua se presenta cuando la demanda excede al abastecimiento, en donde influye el crecimiento de la población o aquellas prácticas que demandan cantidades excesivas de agua, como lo es la agricultura. La contaminación con fertilizantes y plaguicidas, la deforestación, las aguas negras, la construcción de empresas y sistemas de irrigación pueden afectar severamente la morfología de las cuencas hidrográficas, la hidráulica de los sistemas fluviales, la calidad de agua y los recursos costeros en América Latina y el Caribe. Y aunque el agua es el elemento más abundante en la Tierra, únicamente el 2.53% del total es agua dulce y el resto es agua salada. Aproximadamente las 2/3 partes de agua dulce se encuentran inmovilizadas en glaciares y al abrigo de nieves casi perpetuas. Por otro lado, los recursos de agua dulce se ven reducidos por la contaminación. Unos 2 millones de toneladas de desechos son arrojados diariamente en aguas receptoras, incluyendo residuos industriales y químicos, vertidos humanos y desechos agrícolas, fertilizantes, pesticidas y residuos de pesticidas. Los daños ambientales originan un incremento de los desastres naturales, pues las inundaciones aumentan allí donde la deforestación y la erosión del suelo impiden la neutralización natural de los efectos del agua. No hay duda que este recurso es fundamental para la vida en la Tierra. Es necesario concientizar a la población de este sentido. Se deben implementar programas de educación formal e informal y comunicación ambiental que estimulen procesos de aprendizaje, así como incentivar la participación activa en la conservación y protección de fuentes generadores de este valioso recurso. La ley es un poderoso medio que permite coadyuvar en la orientación del proceso de transformación que está experimentando Chihuahua, a la par que puede ser una forma de respuesta eficaz a las necesidades y problemas que enfrenta la sociedad y que se exponen en el presente documento de manera global y local.
No podemos pensar en el mejoramiento de la calidad de vida de los chihuahuenses si no se emprenden acciones verdaderamente decisivas e importantes, y estas solo se lograrán con la verdadera unión de los sectores público, social, privado y académico, de acuerdo con los objetivos de desarrollo previamente concertados y acordados democráticamente, porque afirmamos, no tiene sentido un crecimiento económico que no es capaz de traducirse en desarrollo social. De la misma manera, en el país existen grandes diferencias respecto a la distribución de agua en el territorio nacional, y mientras el centro, norte y noroeste registran mayor concentración poblacional y más altas tasas de crecimiento económico respecto al resto del país, también es ahí donde se presentan los niveles de disponibilidad de agua per cápita más bajos, con cifras cercanas a los 2.000 metros cúbicos por habitante por año, un valor considerado a nivel mundial como sustancialmente bajo. Por otro lado, es indispensable contar con el apoyo decidido y comprometido de la sociedad en su conjunto, por lo que se hace necesario que se incorporen temas relativos al ahorro del agua como una materia educativa, a la par de que se establezca una reglamentación para que los nuevos fraccionamientos que se autoricen se incorporen en estos proyectos, la obligatoriedad de regar a partir de estos productos, así como la incorporación de un doble drenaje que capte las aguas grises o jabonosas para reuso. Los chihuahuenses debemos emprender acciones verdaderamente decisivas e importantes en unión de los sectores público, social, privado y académico, y es precisamente a estos sectores pilares de toda planeación a los que convocamos y animamos desde esta tribuna en un verdadero proyecto que tutela a todos por igual, que beneficia a todos los chihuahuenses, sin distinción de ideologías, credos o partidos, porque afirmamos que unidos en lo esencial, lo demás se convierte en accesorio. Ejemplos de las metas que perseguimos con este proyecto serían la captación de aguas pluviales, la utilización de energías limpias y renovables, la construcción de azoteas verdes, la reforestación de manera sistematizada, búsqueda de certificaciones ecológicas para la construcción de edificios, tal y como lo acredita el primer inmueble de estas características y que es el estacionamiento de habitaciones civiles del Estado. Por ello, se establece un reconocimiento anual que el titular del Poder Ejecutivo dará a las personas que aporten a estos temas, mismo que deberá ser diseñado de acuerdo a las necesidades de aquellos que impulsen este tipo de tecnologías y que tienen por objeto que las ideas que sean relevantes, posibles de mayor trascendencia, logren ser aplicadas y usadas por los chihuahuenses. Es decir, puede ser un estímulo económico, becas para estudios especializados o lo que convenga más, tanto al ganador como a los chihuahuenses, por lo que el Congreso del Estado deberá, en conjunto con el Poder Ejecutivo y por conducto del área financiera, establecer en el presupuesto de egresos anual una cantidad para la realización de tal evento en función de la disponibilidad presupuestaria. En base a la anterior exposición de motivos y de conformidad a lo que establece nuestra Constitución y demás leyes, me permito someter ante esta soberanía el siguiente punto de decreto. Artículo primero. Se adiciona el artículo 31, fracción primera, inciso F, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 31. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología corresponde el despacho de los siguientes asuntos. De la A a la F no tiene movimiento, la G. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano en las zonas conurbadas y metropolitanas. Apoyar su ejecución con la intervención que corresponda al gobierno federal y con la participación de los gobiernos municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo estatal en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración, y que contemple la captación de aguas pluviales, la utilización de energías limpias y renovables, la construcción de azoteas verdes, la reforestación de manera sistematizada, la búsqueda de certificaciones ecológicas para la construcción de edificios. Artículo segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural, Integral, Sustentable para el Estado de Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 32. El Consejo Estatal promoverá la creación de los sistemas productos que se requieran en los términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de promover la productividad y competitividad, integrando cadenas de valor con la participación representativa de los agentes de la sociedad rural. En todo momento, se privilegiará la captación de aguas pluviales, la adopción de tecnologías para el aprovechamiento integral del agua de jurisdicción estatal utilizada en el campo y la utilización de energías limpias y renovables. Artículo tercero.
Se adiciona el artículo 5 en su fracción segunda, así como que se incluye una fracción 53 del artículo 7, fracción octava, artículo 31, fracción primera, el 40 en su primera fracción, el 61 en su fracción octava, 102, fracción primera, inciso C, y fracción segunda, inciso C, aquí, así como el 172, todos de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende por aguas residuales las aguas empleadas en actividades domésticas, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o en cualquier otra actividad humana y que por el uso recibido se le haya incorporado contaminantes en detrimento de su calidad natural. Las aguas usadas en el sector agrícola, las aguas usadas en el sector agrícola deberán ser usadas de acuerdo a la adopción de tecnologías y avances científicos plenamente probados y se establecerán medidas para tratar de la misma manera a las aguas que se capten por concepto de lluvias. 53. Captación de aguas pluviales. Es un sistema que consiste en la recolección o acumulación y el almacenamiento de agua precipitada para ser utilizada posteriormente para cualquier uso. Artículo 7. Corresponde al Ejecutivo del Estado. Octavo, la regulación del aprovechamiento sustentable, así como la prevención y control de la contaminación de agua de competencia estatal, conforme a criterios y propósitos ecológicos, incluida el agua de lluvia, que se capte artificialmente en los centros de población y zonas circunvecinas, la cual deberá ser sometida a procesos tecnológicos que permitan su posterior uso y almacenamiento. Artículo 31. El ordenamiento ecológico es un instrumento de política ambiental que tiene por objeto definir y regular los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades productivas para que sean compatibles, la conservación de la biodiversidad con el desarrollo regional, para lo cual se considerará, primero, los planes de desarrollo urbano estatal y municipal, los cuales deberán incorporar la adopción de medidas de drenaje adicional para recolección de aguas grises, la utilización de energías limpias y renovables, así como el fomento a la construcción y rehabilitación de áreas verdes. Artículo 40. El Programa Estatal de Vivienda y las acciones que se emprendan en esta materia promoverán, primero, el empleo obligatorio de dispositivos y sistemas de ahorro de agua potable y para el reuso de aguas grises en sanitarios y el riego de jardines o huertos con el uso de productos que promuevan el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, así como de captación, almacenamiento y utilización de aguas pluviales. Artículo 61. La determinación de áreas naturales protegidas tiene como propósito, primero, preservar los ambientes naturales dentro de las zonas de los asentamientos humanos y en su entorno para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población y mantener su equilibrio ecológico por medio del uso y adopción de tecnologías que permitan el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico. Artículo 102. Para la prevención y control de la contaminación del agua corresponderá a la Secretaría, inciso C, proponer el uso de tecnologías apropiadas para el reuso de aguas residuales generadas en viviendas y unidades habitacionales, principalmente en lugares donde no haya sistemas de alcantarillado, así como la promoción del manejo de las azoteas verdes. A los municipios. C. Promover el reuso y adopción de tecnologías que permitan el mejor aprovechamiento en la industria o en la agricultura de aguas residuales tratadas, derivadas de aguas federales asignadas o concesionadas para la prestación de servicios públicos, así como las que provengan de los sistemas de drenaje y alcantarillado, siempre que cumplan con las normas oficiales mexicanas en materia ambiental. Artículo 172. El Ejecutivo del Estado promoverá el otorgamiento anual de reconocimientos y, en su caso, incentivos a quienes adquieran, instalen y operen las tecnologías, sistemas, equipos y materiales o realicen las acciones que acrediten prevenir o reducir las emisiones contaminantes establecidos por las normas ambientales para el Estado, o prevenir y reducir el consumo de agua o de energía que vayan más allá del cumplimiento de la normatividad, así como impulsar la adopción de nuevas tecnologías para este fin. Dado en el recinto del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, a los 21 días del mes de enero del año 2015, y aprobado que sea, remítase acuerdo para su respectivo dictamen en la Secretaría de Servicios Jurídicos y Legislativos del Honorable Congreso del Estado. Atentamente, por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado Rosenberg Loera Chaparro, servidor Gustavo Martínez Aguirre. Es cuanto. Un poco amplia la exposición, pero creo que les va a servir mucho a los de las comisiones respectivas para que tomen los elementos que ellos consideren pertinentes.
Muy bien, las iniciativas antes leídas se remiten a la Secretaría para su trámite. Para deshogar el siguiente punto del orden del día relativo a la convocatoria al sexto periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura, me voy a permitir poner a su consideración la exposición de motivos suscrita por los integrantes de la Diputación Permanente de conformidad con lo establecido por los artículos 51 de la Constitución Política del Estado y 14 de nuestra ley orgánica. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado presenta. Por este conducto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51 de la Constitución Política del Estado y 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, proponemos a los integrantes de la Diputación Permanente de este Honorable Congreso del Estado se analice y en su caso se acuerde por la misma la convocatoria a un sexto periodo extraordinario de sesiones, lo anterior para tratar exclusivamente el asunto relativo a la presentación ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado y los titulares de los poderes ejecutivo y judicial del informe sobre las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 por parte del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en cumplimiento a lo que establecen los artículos 4 de la Constitución Política del Estado, 15 y 50 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es atribución de este órgano colegiado convocar a periodos extraordinarios de sesiones cuando a su juicio lo exijan las necesidades del Estado, por lo que de conformidad con lo que disponen los artículos 51 de la Constitución Política del Estado y 14 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, se somete a consideración de los ciudadanos diputados integrantes de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones que daría inicio el día 26 de enero del año 2015 a las 10:30 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo para tratar el asunto citado con antelación. Atentamente, el diputado Gustavo Martínez Aguirre, presidente de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado, diputada María Elvira González Anchondo, vicepresidenta, diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso, secretario, diputado Enrique Licón Chávez, vocal, diputado Luis Javier Mendoza Valdés, vocal, diputada Mayra Díaz Guerra y diputado Antonio Andreu Rodríguez. Tomando en cuenta la exposición de motivos anteriormente leída, si están de acuerdo en convocar al sexto periodo extraordinario de sesiones, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba. Solicito a los señores diputados del público que nos acompañan sean tan amables en ponerse de pie. Gracias. Decreto número 845, diagonal 2015, Primera Diputación Permanente. La Diputación Permanente de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional, decreta, artículo único, con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se convoca a los ciudadanos diputados integrantes de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado al sexto periodo extraordinario de sesiones, el cual se llevará a cabo el día 26 de enero del año 2015 a las 10:30 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, en el que se tratará el asunto que a continuación se detalla. Pleno. Primero, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos presenta en sesión solemne ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado y los titulares de los poderes ejecutivo y judicial el informe sobre las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 4 de la Constitución Política del Estado, 15 y 50 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor inmediatamente después de su lectura, sin perjuicio de su posterior publicación en el periódico oficial del Estado, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 21 días del mes de enero del año 2015. Presidente, diputado Gustavo Martínez Aguirre, secretario, diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso. Muchas gracias. Gracias, pueden sentarse. Solicito
Solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso remita el decreto correspondiente para su publicación en el periódico oficial y comuníquese a los integrantes de la legislatura la celebración del periodo extraordinario de sesiones. Claro que sí, diputado presidente, así lo haremos. Muy bien. Después de buscar entre todos los papeles, encontramos el asunto general que me voy a permitir presentar. Comentarles que se anotaron para asuntos generales en la reunión de la Junta previa, para hacer uso de la palabra, un servidor del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. Comentarles a los compañeros diputados que en las juntas previas que hemos estado teniendo y que vamos a tener a las 10:15 de la mañana de los miércoles que tengamos sesión, ahí vamos a organizar lo que hemos estado haciendo para que ya cuando vengamos traigamos todos los asuntos, sobre todo los decretos, las intervenciones de los diputados que van a participar en la sesión. Quiero hacer uso de la palabra en asuntos generales, compañeros del público en general, para no dejar pasar desapercibido las fechas cívicas históricas que tiene nuestro país y que esta 64ª legislatura pues ha estado muy al pendiente para que realmente demos a conocer hacia la comunidad los eventos cívicos en las efemérides nacionales, y que en esta ocasión es importante ya que un día 21 de enero pero de 1769 nació en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato, Ignacio Allende, que fue un militar independentista mexicano, uno de los más destacados protagonistas de la primera fase de la insurrección que conduciría a la independencia de México. Ignacio Allende era un criollo de buena familia, diestro en las artes de la caballería y de carácter fuerte. Conoce al cura de Dolores Miguel Hidalgo y Costilla y promueve la organización de varios centros insurgentes. El de mayor importancia fue el de Querétaro. En un principio se decidió iniciar al levantamiento en diciembre de 1810 en la población de San Juan de los Lagos, que sería encabezado por Allende y Aldama. La detención del corregidor Domínguez obligaron a que en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en la villa de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio Allende y Juan Aldama, decidieran convocar de manera inmediata al levantamiento en contra del dominio español, iniciando el movimiento de independencia. Fue proclamado como generalísimo al renunciar Hidalgo al mando en enero de 1811. En su viaje al norte del país, fue aprendido en la Cajita de Baján, Coahuila, juntamente con los demás cabecillas insurgentes, al ser traicionados por Elizondo. Fue enviado a Chihuahua, donde se le enjuició como rebelde y se le sentenció a muerte. Ignacio Allende fue fusilado en Chihuahua el 26 de junio de 1811. Su cabeza fue expuesta en la Lóndiga de Granadita de Guanajuato y sus restos reposan en la columna de la Independencia de la Ciudad de México. Este es un evento, un acontecimiento que debemos de estar permanentemente los mexicanos, los chihuahuenses, pendientes de honrar a nuestros héroes que nos dieron patria y libertad. Muchas gracias. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita para la próxima, que se celebrará el lunes 26 de enero del presente año a las 10:30 horas en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado, a efecto de desahogar los trabajos del 6º periodo extraordinario de sesiones, en el que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos presentará ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado y los titulares de los poderes ejecutivo y judicial el informe sobre las actividades realizadas durante el año 2014. De igual forma, se convoca a los diputados integrantes de la Diputación Permanente para el día miércoles 28 de enero del año en curso a las 11 horas en la Sala Morelos de este Poder Legislativo, con el propósito de realizar la sesión seminaria correspondiente. Muchas gracias, señoras y señores legisladores.